Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a hablar de un antagonista que, literalmente, está en todas partes, acechando en absoluto silencio. Hablamos, como no, de la electricidad. Bueno, vamos a meternos de lleno en el tema. A ver, la electricidad es el motor indiscutible del mundo moderno, eso está claro, pero también es increíblemente sigilosa. A diferencia de un engranaje o de un producto químico, no da ningún aviso antes de atacar. Así que hoy vamos a coger esos conceptos abstractos de física y los vamos a transformar en algo súper práctico, conocimientos que de verdad pueden salvar vidas. Pensemos en esto un segundo. ¿Cuál es el peligro más letal en nuestro entorno que no podemos ver, oler ni escuchar? Exacto. La vista no lo pilla. Para el oído o el gusto es sencillamente inexistente. Y ojo, no tiene un olor propio. Solo se detecta cuando ya es demasiado tarde, cuando pega el chispazo, descompone el aire y de repente huele a ozono. Hasta el mismísimo instante del contacto, este enemigo es un fantasma absoluto. Para desarmar a este enemigo, este es nuestro plan de hoy. Primero, repasaremos qué es la electricidad. Segundo, el concepto del enemigo invisible. Tercero, qué efectos tiene en nuestro cuerpo. Cuarto, las variables de un accidente. Quinto, el contacto directo frente a indirecto. Y para terminar, las vitales reglas de oro de prevención. Empezamos por el principio. Sección 1. ¿Qué es la electricidad? La ciencia de la descarga. Para enfrentarnos a esto resulta súper útil entender la ciencia que hay detrás, que básicamente es el movimiento de electrones por un material conductor. Y para visualizarlo bien tenemos dos medidas clave. Por un lado, el voltaje o tensión. Es la fuerza, digamos que es el empuje del sistema. Por otro lado, el amperaje o intensidad. Esto mide la cantidad de electrones que realmente están fluyendo. O sea, el voltaje empuja, pero el amperaje es el volumen de peligro real que atraviesa un obstáculo. Y claro, cuando ese obstáculo es el cuerpo humano, ahí empiezan los problemas de verdad. Y por si alguien duda del nivel de destrucción del que hablamos, fijaos en esta cifra. Durante un trabajo bajo tensión, si se produce un cortocircuito, puede saltar un arco eléctrico. En ese preciso instante, la temperatura puede llegar a, ojo, 4000 grados Celsius. Es una auténtica barbaridad. Hablamos de un calor capaz de derretir el metal en milisegundos. Pasamos a la sección 2. El enemigo invisible. Una breve historia de amor. A ver, conociendo esta física tan bestia, vamos a usar una metáfora visual un poco cómica para entender cómo actúa esta fuerza en el instante en que se cierra un circuito. El típico ejemplo de los pájaros lo ilustra a la perfección. Un pájaro posado en un solo cable de alta tensión está tan tranquilo, porque está en un único nivel de potencial. Pero amigo, en el momento en que dos pájaros, estando en líneas de distinto potencial, se tocan, la corriente encuentra vía libre para fluir de un lado a otro. En cuestión de un abrir y cerrar de ojos, la anatomía se convierte en una autopista fatal para la electricidad, con un final explosivo. Lo que nos lleva a la sección 3. Efectos en el cuerpo. Anatomía de una descarga. Si dejamos a los pájaros y pensamos en nosotros, la realidad biológica es télita, porque no es el voltaje en sí lo que te hace polvo, sino la intensidad de esa corriente cruzando el organismo. Lo que más asusta de estos números es lo poquísima energía que hace falta para liarla. Entre 1 y 3 miliamperios, bueno, notas un cosquilleo, pero con solo 10 miliamperios llega la tetanización muscular. Los músculos se bloquean por completo y no puedes soltar el cable. Con 25, si la corriente pasa por el tórax, hay riesgo clarísimo de asfixia y paro respiratorio. Y entre 60 y 75 miliamperios, entramos directamente en territorio de catástrofe cardíaca. Y más allá de los músculos, tenemos el inmenso peligro de las quemaduras no térmicas. Cuando la energía eléctrica choca con la resistencia natural de nuestro cuerpo, se transforma en calor destructivo, puro y duro. Y lo peor es que te cocina literalmente desde dentro. Muchas veces ves la piel y la quemadura parece pequeña o superficial, pero es un engaño. Por dentro puede haber un daño brutal en tejidos profundos, en músculos e incluso en el hueso. Luego está el peor de los escenarios. Si a corriente decide hacer turismo cruzando el corazón, secuestra de golpe nuestras señales eléctricas naturales. El resultado se ve perfectamente en este electrocardiograma. Es un ritmo totalmente anárquico, lo que llamamos fibrilación ventricular. El corazón pierde los papeles y el control de sus latidos. Si no se actúa con un desfibrilador inmediatamente, este caos absoluto es el culpable de gran parte de las muertes súbitas. Vamos con la sección 4. Variables de un accidente. La ecuación del peligro. Llegados a este punto, es normal preguntarse, ¿qué hace que un calambrazo sea un susto o una tragedia? Pues hay una ecuación, y el factor estrella es la resistencia de nuestro propio cuerpo, focalizada sobre todo en la piel. Fijaos en este contraste. Una piel seca, normal, nos da una resistencia de unos 40.000 ohmios. Nada mal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si la piel está mojada? Pues que esa barrera cae en picado a solo 150 ohmios. Literalmente, la humedad o el sudor nos dejan sin escudo y multiplican una barbaridad la intensidad letal que nos atraviesa. Y la última pieza del rompecabezas es el tiempo. Mirad esta curva de la normativa UNE 2460.
Muestra clarísimamente la relación entre el tiempo máximo de exposición y la tensión. Incluso con voltajes bajos, si el contacto dura más de unos pocos segundos, puede ser letal. Por eso el agarrotamiento muscular del que hablábamos antes es tan sumamente peligroso, te deja pegado y permite que el reloj siga corriendo en tu contra. Avanzamos a la sección 5. Contacto directo frente a indirecto. ¿Cómo se completan los circuitos? Comprendidas las variables, hay que saber cómo narices pasamos a formar parte de ese circuito. Tenemos dos formas. En el contacto directo tocamos partes que, por diseño, ya llevan corriente. Imaginaos tocar un cable pelado. Ahí la corriente entra a lo bestia directamente en el cuerpo. Pero el contacto indirecto es mucho más traicionero. Ocurre cuando tocamos, por ejemplo, la carcasa metálica de una máquina, que por un fallo de aislamiento interno se ha electrificado por accidente. Al tocarla por fuera, nos convertimos en el puente sorpresa hacia la toma de tierra. Y descarga el canto. Entramos en la recta final. Sección 6. Reglas de oro de prevención tomando el control. A ver, toda esta información no es para meter miedo en el cuerpo, sino para darnos el control de la situación. Para garantizar que el riesgo eléctrico sea cero cuando vamos a trabajar, hay 5 reglas de oro absolutas e innegociables. Primera, abrir y desconectar todas las fuentes con un corte visible. Segunda, bloquear o enclavar los aparatos con candados para evitar que alguien reanime el circuito por error. Tercera, verificar. Siempre hay que asumir que hay corriente hasta comprobar con un equipo que no la hay. Cuarta, poner a tierra y en cortocircuito. Y quinta, delimitar y señalizar bien la zona. Solo clavando estos 5 pasos aislamos de verdad a la bestia. Y claro, si el trabajo hay que hacerlo obligatoriamente bajo tensión, necesitamos aumentar artificialmente esa resistencia de la que nuestro cuerpo carece. Y aquí entran en juego los famosos EPIs, los equipos de protección individual. Hablamos de llevar ropa inífuga y gafas inactínicas para frenar esos posibles arcos térmicos de 4000 grados. Y por supuesto, guantes de cuero aislantes homologados, calzado especial y alfombras diseñadas para cortar de raíz el paso de los amperios hacia el suelo. En el fondo, toda esta ciencia y todo este equipo de prevención se resumen en una sola frase, una filosofía central que deberíamos grabarnos a fuego. Dice así: toda instalación será considerada bajo tensión, mientras no se compruebe lo contrario. No sirven de nada las suposiciones, ni el típico «yo creo que esta ya está cortado». La electricidad no avisa y, desde luego, no da segundas oportunidades. Y para cerrar, sabiendo las realidades biológicas, el calor demoledor de un arco eléctrico, cómo un entorno húmedo nos deja totalmente indefensos y sobre todo esas 5 reglas de oro para dominar el peligro, nos queda una reflexión final. Después de ver cómo se las gasta la intensidad eléctrica, le daremos a este enemigo invisible el máximo e inflexible respeto que exige la próxima vez que nos crucemos con un cable expuesto. Ojalá este repaso haya sido revelador y nos sirva como una herramienta fundamental para trabajar siempre de la forma más segura posible.